¡Viva Jesús! Dicen que me parezco al Padre Manuel, ¿es cierto? Yo estoy más guapo, ¿verdad? Me da mucho gusto compartir con ustedes esta reflexión, que ya desde el principio el tema, ser profeta de la misericordia, es un tema muy bonito, dado que el Papa Francisco nos está guiando durante este tiempo para tener un corazón misericordioso. La iglesia la componemos todos nosotros. El que tengamos un corazón misericordioso, cada miembro de la iglesia, realmente hará una diferencia aquí, en esta comunidad y en todo el mundo. El tema ser profeta de la misericordia en un mundo marginado por el egoísmo, el materialismo y el hedonismo es un tema de interés. Quizás un tema difícil por las palabritas ahí, ¿verdad? Egoísmo, materialismo, hedonismo. Pero vamos a entrar en esta reflexión. Por ahí al principio, hoy está por allá cerrando una puerta, pero puse una foto con el lema de este momento. Hay una pintura muy bonita de un pintor francés, Georges, en inglés sería Georges Renaud, algo así se pronuncia. Y esta pintura se encuentra en un museo en Cleveland, Ohio. Ahí la pueden observar. Hay algo que me llamó la atención de esta pintura, porque en esos ojos que ustedes observan allí, tenemos a un Jesús realmente compasivo, tierno, observándonos. Y el autor dijo este comentario sobre esta pintura. Dice: tengo un objetivo, pintar la cara de Cristo de tal manera que quien lo mire se convierta. Ojalá que nos podamos convertir, y aquellos que hayan visto esta pintura, y si algún día se encuentran ustedes en Cleveland, Ohio, en el museo, podrán ver la original. Sería bonito detenernos por unos segundos y observar esta imagen de Jesús. Quiero iniciar esta presentación haciendo una invitación muy concreta. Tenemos que vivir con una actitud de disponibilidad. Más concreto no lo podemos decir. La invitación es a vivirnos con una actitud de disponibilidad, de atención a los demás. El Papa Francisco, en la bula que precisamente convoca para el año de la misericordia, habla sobre el rostro de la misma misericordia. Y lo cito directamente: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La viga que sostiene la iglesia. Imagínense si esa vivencia fuera también la nuestra. Que todo lo que nosotros hacemos, nuestro compartir, nuestras palabras, nuestras acciones en nuestro trabajo,
en la escuela, en la iglesia, en la familia, todo estuviese revestido por la misericordia. Qué diferente sería nuestro mundo, o qué diferente sería nuestro entorno en la familia, por ejemplo. Mis hermanos, mis hermanas, si nos olvidáramos de la misericordia, si no fuéramos misericordiosos, si nadie fuera misericordioso, entonces prevalecen otros intereses. Y si en este mundo, concretamente, vemos tantos problemas, tanta violencia, tantas acciones contrarias al Evangelio, es por una simple razón: no hay misericordia. Por eso el interés del Papa Francisco de encaminar a la Iglesia y renovarla en la misericordia, como el camino indispensable para hacer un cambio real, radical. Recordemos lo que quiere decir misericordia. El término proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa de una persona hacia alguien que tenga más necesidad que ella. Esto es importante. No importa cuál persona sea, no importa qué clase social, no importa qué sexo, no importa, simplemente acercarse a la persona. La propia definición que el Papa ofrece en la bula, lo podemos leer, ¿verdad? Se lo cito directamente. Dice: misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Imaginémonos a Jesús en esta pintura que les mostraba al principio, observándonos. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Entonces, misericordia lo envuelve todo. Toda la acción de Jesús está marcada, unida por la misericordia. Y Jesús, por su parte, nos invita a ser misericordiosos. Ser misericordiosos con quienes nos rodean. Y muchas veces podemos estar rodeados de la gente que no queremos, o de la gente más difícil, o de la gente más chismosa, o de la gente más criticona. Y Dios nos invita a ser misericordiosos. Dios nos invita a ser misericordiosos de tal manera como Él es misericordioso. No en porción, porque no se puede tener un poquito de misericordia. O se tiene misericordia o no se tiene misericordia. No podemos dar en pequeñas porciones misericordia. Hoy te acepto como eres, pero mañana no.
Hoy te hago un cariño, hoy te hago esto, pero mañana puede cambiar si cambias. No. Como Jesús, siempre. Sin misericordia, como decía al principio, prevalecen otros intereses. Prevalecen el rencor, la venganza, el desprecio. Y luego vamos a ver cómo precisamente nos marginan junto con el egoísmo, el materialismo, el hedonismo. Mis hermanos, no debemos confundir misericordia con lástima. Son dos conceptos muy diferentes. Sentir lástima, yo creo que nosotros por allí hemos sentido lástima, o quizás muchas veces ese sentimiento es más frecuente que la misericordia. Cuando de repente caemos o nos escuchamos diciendo, pobrecita, pobrecita. Esa es lástima. Sentir lástima por la otra persona es una sensación pasajera. No acarrea ninguna acción para acabar con el problema. Fíjense, por ejemplo, decir, pobre Rutila, mira cómo sufre con esos hijos tan desobedientes. Y así podemos hablar de cualquier cosa. Podemos estar en la calle, alguien puede estar pidiendo limosna y decir, pobrecito, mira nomás cómo sufre. O podemos ver a alguien tirado, drogadicto, lo que sea, pobrecito, nadie le ayuda. Pero nos quedamos así, nomás con el sentimiento. La misericordia es diferente. La misericordia nos pone a actuar. La misericordia nos inyecta adrenalina para hacer un cambio. La misericordia nos pone en movimiento. La misericordia hace una diferencia. La misericordia no es lástima. Ojalá que del sentimiento de lástima podamos dar el paso a la misericordia. Eso sería magnífico. Pero muchas veces nomás nos quedamos con el sentimiento de lástima. Pobrecito, pobrecita. Hay una frase del Papa Benedicto muy bella que quiero compartir con ustedes. Dice, la misericordia es la única verdadera y definitiva reacción eficaz contra el poder del mal. Solo ahí donde hay misericordia termina la crueldad, termina el mal y la violencia. ¿Quieres que terminen los problemas en tu familia? Ten misericordia. No seas criticón, no seas egoísta, no seas envidioso, no seas XXX. Sé misericordioso. Muchas veces las personas llegan y me dicen, ¿cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Sencillamente la respuesta es, sé misericordioso. Todo cambia cuando somos misericordiosos. Cambiamos a las personas, realmente. Me recuerdo en el noviciado, no crean ustedes que porque entramos al noviciado todo el mundo nos amamos y nos llevamos bien. No, es así. Por ahí había un hermano que personalmente yo no le caía bien. Y tristemente nos tocó compartir por un tiempo el mismo cuarto. Y pues éramos muchos, teníamos pocos cuartos, entonces algunos cuartos eran compartidos, ¿verdad?
Me recuerdo que pues ni modo, me tocó compartir el cuarto con él. Yo, no por ponerme de ejemplo, no es necesariamente el caso, pero me recuerdo que un día se enfermó y no sé a qué horas de la noche se levantó y vomitó y no alcanzó a ir al baño y tiró todo alrededor, ¿verdad? Estaba mal. Entonces, ¿qué hice yo? Limpié todo con mis manos. Y se quedó observando. Me dijo, no lo hagas, yo lo hago. No, está bien. Y eso cambió. Esa acción concreta cambió nuestra relación. Para siempre. Y fuimos amigos. Tristemente, este hermano dejó la congregación y luego, bueno, esa es otra historia, pero dejó la congregación y falleció hace unos años atrás. Muy joven, por cierto, de 45 años. Si queremos ser misericordiosos, mis hermanos, o más bien, si queremos cambiar el mundo, debemos ser misericordiosos. Debe crecer en nosotros la certeza de que la misericordia es la única respuesta verdadera a la salvación del mundo. Nosotros decimos, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Pero ¿saben ustedes que esa acción tiene que estar vivenciada por la misericordia? ¿Y qué mejor que unirnos a este corazón? Si lo hacemos unidos a este corazón misericordioso, entonces el decir Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, tendrá realmente un efecto. La misericordia es la única respuesta verdadera a la situación del mundo, a la violencia, que se da por el egoísmo. ¿Cuántas veces nos hacen daño y queremos responder con el mismo a otros? La misericordia es una respuesta a las dificultades. Y porque tenemos tantas dificultades, hemos hecho de este mundo un mundo materialista. En otras palabras, la materia es lo que existe, lo espiritual no sirve. Por eso es que recurrimos tanto a tantas cosas prácticas a nuestro alrededor, porque es lo que nos da satisfacción. O bien, hemos sido heridos tantas veces que recurrimos al placer como lo más importante para estar bien en lo mismo. La misericordia es el camino que une a Dios y al hombre, abriendo el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, a pesar del límite de nuestro pecado. El Papa Francisco desea que la misericordia se traduzca en obras corporales y espirituales. Desea que sea signo de la cercanía y de la ternura de Dios. Y sabemos que Dios no va a venir físicamente a abrazarnos, sería muy bonito, ¿verdad? Sentimos precisamente ese deseo de decir, ay, si Dios llegara y me abrazara tiernamente. Pues no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer a través de nosotros. Recuerdo, nosotros como sacerdote tenemos muchas experiencias muy bellas en donde podemos compartir misericordia. Me recuerdo a un joven homosexual que llegó a confesarse. Una vida muy, muy pesada, muy difícil.
Después de escuchar su confesión, le dije, ¿me permites darte un abrazo? Dijo que sí. Lo abracé tiernamente y empezó a llorar. Y lloraba, lloraba, lloraba y no se despegaba. Yo ya estaba así como... De repente empecé a sentir sus mocos. Pero yo todavía quería hacer signo de misericordia. Me dice después de haber llorado tanto, me dice, Padre, nunca me han abrazado. Nadie. Qué triste. Que sus padres, los más cercanos a él, no hayan sido misericordiosos. Nosotros tenemos que ser ese Jesús, mostrar misericordia. Así es como seremos profetas. Ahí está, ser profetas. Los profetas nos descolocan siempre de nuestra posición. Pero nuestra esperanza es justamente estar disponibles a ese tiempo. Si nosotros queremos ser profetas, hagámoslo con la misericordia. En ese mismo momento que yo abrazaba a este joven, fui profeta de misericordia. En el momento en que tú llegas y le dices a la persona, te perdono, no le tienes que decir, con todo lo que me has hecho, y no le debes de reclamar nada, porque tendemos a hacer eso, ¿verdad? Entonces ya no es misericordia. Pero te perdono. En ese momento eres profeta de misericordia. En el momento en que simplemente una ternura, un abrazo, allí eres profeta de misericordia. El profeta habla de la verdad de Dios. La vive intensamente, es decir, busca y cumple la voluntad de Dios, a pesar de lo que diga la gente. ¿Cómo me voy a juntar yo con esta persona que está aquí, verdad? ¿Qué van a decir los demás? Ya no eres misericordioso. Con ese pensamiento te has alejado totalmente de la misericordia. Y así pueden suceder otras cosas parecidas. El profeta legitima su misión con el testimonio de su vida y con la fuerza de la palabra que proviene de Dios, de esa experiencia sin igual que tiene con Dios. No son sus propias palabras, sino que son las palabras del mismo Dios. En ti estás tocando a otras personas, estás cambiando a otras personas. Si te dejas tocar por Dios. Pero para ello tienes que vivir de la oración. Tienes que vivir del encuentro constante con Él. Tienes que vivir de la Eucaristía. Tienes que vivir del amor. El profeta nos comunica ese amor apasionado y ardiente de santidad. Y todos los que son aquí miembros del apostolado de la cruz, los mueve ese amor apasionado por Dios. Los mueve ese corazón misericordioso de Dios.
Si ustedes quieren encontrarse con alguien misericordioso, vayan y observen a los miembros del apostolado de la cruz. ¿Sí o no? A ver, levanten las manos los que son del apostolado de la cruz. Como que no las quieren levantar, ¿verdad? Quiero decir eso, que así es. Ojalá y no defrauden con su comportamiento. Porque si eres miembro del apostolado de la cruz, ese es el sello que te identifica. Todo profeta exige conversión a un cambio de vida en vistas a los valores del reino de Dios. Mis hermanos, nosotros que seguimos a Jesús tenemos que ser como Él. Tenemos que llevar misericordia. Nosotros que seguimos a Jesús estamos llamados a ser hoy profetas de Dios en su proyecto de salvación y acoger el Evangelio como programa de vida hasta el encuentro definitivo con el Padre en el reino que nos ha prometido. Tenemos que hacer del Evangelio nuestra fuerza. No nos olvidemos que los cristianos y cristianas estamos llamados todos a participar activamente en la función y en la misión profética de Jesús de Nazaret. Entonces podremos abrazar la misericordia como fruto en nosotros del abrazo misericordioso de Dios. Y entonces podremos hacer la diferencia en un mundo marginado por el egoísmo, el materialismo y el hedonismo. Dice el Papa Francisco en una homilía a los jóvenes de Río de Janeiro, Brasil, el domingo o la Semana Mundial de la Juventud. Y lo cito directamente. Hoy en día, todos sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el placer. Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones de estos ídolos pasajeros. Luego lo dice tiernamente el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad. Demos aliento a la generosidad. Seamos misericordiosos. Hay otro texto muy bello del Papa Francisco. Me encuentro con los seminaristas y los novicios. Les dice lo siguiente. De ahí lo pueden leer también. La verdadera alegría no viene de las cosas, del tener, no. Nace del encuentro de la relación con los demás. Nace de sentirse aceptado y comprendido, amado, y de aceptar
comprender y amar. Y esto no por el interés de un momento, sino porque el otro, la otra, es una persona. La alegría nace de la gratuidad de un encuentro. Es escuchar: tú eres importante para mí. Palabras necesarias en nuestro diálogo. Nomás imagínense la diferencia que harían esas palabras. Si tú llegas y le dices a la otra persona: ¿sabes qué? Tú eres muy importante para mí. Cambia inmediatamente en esa relación. Imagínate si se lo dices a alguien que no conoces. Capaz que va a decir: si me conoces, ¿cómo es que yo soy importante para ti? Pero se lo demuestras con algún gesto, con alguna acción, y vas a darte cuenta que tus palabras dieron fuerza a esta persona. Esto es, hermanos, y es precisamente esto lo que Dios nos hace comprender. Termino a las 10:15, ¿verdad? Quiero detenerme allí porque para mí, cuando estaba preparando el tema, lo que me llegó así al corazón personalmente en esta preparación, y mientras lo meditaba y tomaba, es el encuentro. La misericordia se tiene que dar en el encuentro. La misericordia, obviamente, para que sea exitosa, para que tenga realmente un cambio, tiene que darse en un encuentro. Es más, si no hay encuentro, si no hay relación de encuentro, entonces no se puede dar la misericordia. Así de sencillo. Por eso es que la indiferencia es totalmente contraria a la misericordia. La distancia es contraria a la misericordia. El silencio, el no hablar con las otras personas, es totalmente contrario a la misericordia. Pero el encuentro, la relación, la búsqueda, eso hace la diferencia. El tema, decía: por un mundo marginado. Y cuando no hay encuentro, nos marginamos. Cuando, como dicen en México así, a quemarropa va, pues es que no me pelas. Es precisamente porque no hay ese encuentro. No se vive ese diálogo, esa relación. Por lo tanto, si no se dan esos momentos, hay marginación. Y si hay marginación, caemos en el mundo del placer. Caemos en el mundo de las drogas, del materialismo. Empezamos a ser explotados, rechazados. Y allí es donde va el tema. Ser profetas de misericordia a un mundo marginado. ¿Por qué no se da un encuentro, una vivencia? ¿Qué es ser marginado? Vivir en una situación de aislamiento y rechazo a causa
de la falta de integración en un grupo o en la sociedad. O bien, ser marginado es ser ignorado, no existir para las otras personas. Si en tu mundo, si en tu vida, si en tu persona, ahorita si puedes hacer un examen de conciencia, ¿a quiénes has marginado tú? Puede haber muchas personas marginadas a tu alrededor, que tú has provocado. A la hermana, al tío, al sobrino, no quiero hablar con él, no quiero verlo, no quiero nada. ¿Cuántas personas a tu alrededor están marginadas de tu presencia? Por ahí podemos empezar. Porque si hay personas que has marginado, olvídate de que eres misericordioso. No lo eres. ¿Para qué nos hacemos? Estar escuchando un tema de misericordia, de ser profetas de misericordia, bla, 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 cuando concretamente no hablo con mi hermana por alguna tontería que pasó hace, qué sé yo, unos años atrás, que hasta se me olvidó de qué fue. ¿Y quieres ser misericordioso? Por eso Jesús tiene sentido cuando dice: quítate lo que traes en los ojos antes de que ayudes a otros. Podremos decir lo mismo. Fíjate a quién es marginado, a quienes has marginado, para que puedas ser misericordioso. Y no intentes engañarme que eres misericordioso cuando concretamente te he puesto a alguien en tu camino y no le has ayudado. La misericordia de Dios se hizo carne para entrar en relación, para entrar en comunión. Qué bonito. Estaba leyendo un libro de Raniero Cantalamessa y por ahí cita a alguien más, a un poeta, Picoitz, algo así. Y dice Raniero, citando a esta otra persona, dice: cuando nosotros pensamos en imitar a Cristo, pensemos que Él nos imitó primero, que Él se hizo carne, que Él vino a habitar para ser uno como nosotros, menos en el pecado. Él asumió la condición de ser humano. Fíjense el abajamiento de Dios por misericordia. Y nosotros no nos queremos rebajar con X persona. Es que hablarle, es que esto, es que aquello, es rebajarme. Como si fueras tan importante, ¿verdad? O como si fueras la reina de España, ¿no? Qué sé yo. Dios se hizo uno. La misericordia de Dios se hizo carne para entrar en comunión. Quiero detenerme brevemente para compartir con ustedes la historia de Zaqueo, porque se me hace una historia muy, muy, muy bonita. Y por ahí están dos pinturas muy bellas. Cada una personalmente a mí me dijo mucho, ¿verdad? La primera, pues obviamente el interés de Jesús, Zaqueo, la curiosidad de él. La segunda, que está llegando al corazón. Cuando yo les decía que
que la misericordia se vive en el encuentro, Jesús hizo realidad eso. Jesús no solamente pasó haciendo el bien, no es cierto, pero entró en relación. Y lo podemos observar en muchos de los pasajes, cómo entra en relación con aquella mujer, ¿verdad?, que la quieren apedrear, ¿verdad?, se detiene, habla, la mira, o con la samaritana, o con Pedro. Pero con Zaqueo me llama mucho la atención porque primero conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo tiene curiosidad y sabemos quién era Zaqueo y no era querido por la gente. Pero Jesús se detiene. Y aquí es donde me llama la atención, que Jesús decide quedarse con él. De entre todas las personas que quizás conocía o que lo seguían, que eran quizás mejores que Zaqueo, él decide quedarse con él. ¿Saben ustedes lo que implica quedarse con él? Bueno, implica que va a entrar en relación, va a entrar en comunión, le va a ofrecer algo de tomar, le va a tener que arreglar la habitación. O sea, en otras palabras, va a haber una vivencia de cercanía, de encuentro. Y en todo esto, lo que me llama la atención es de que Jesús no le pregunta nada, no le cuestiona nada, no le dice tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que hacer esto. No, Zaqueo mismo hace el cambio por sí solo, pero Jesús se queda con él. Eso es lo que debemos hacer más seguido nosotros. Para realmente hacer un cambio, es entrar en atención, cercanía. Así es como opera la misericordia. No lo olvidemos. En el encuentro. Ante quien se siente marginado, debe haber encuentro. La tarea para nosotros es entonces crear comunión. Es ir al encuentro del hermano, pues allí es donde nace el amor. Esto es anunciar con esperanza a Cristo. No ceder jamás a las recurrentes tentaciones de esta cultura materialista, egoísta, hedonista. No ceder jamás a él. Mis hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús realiza en nosotros esta comunión. Por eso Jesús dice, les conviene que me vaya, porque en cuanto me vaya, enviaré al Espíritu, y ese Espíritu mío en ustedes los llevará a la comunión, los llevará al encuentro. Y entonces será efectiva la misericordia. En la comunión permanecemos con Jesús. Allí asimilamos su estilo de vida que se entrega. Y aquí está la lógica de la comunión. Cuando nosotros entramos en comunión, nos entregamos. Nos entregamos a la solidaridad. Nos entregamos al amor. Quiero concluir con algunos desafíos. Y quiero de manera especial mencionar estos desafíos en torno a quienes
queremos vivir la espiritualidad de la cruz. En torno a quienes pertenecemos a una de las obras que fundó Concepción Cabrera de Río, ya sea los misioneros del Espíritu Santo, ya sea el apostolado de la cruz, la alianza de amor, de los cuales aquí nos encontramos varios. ¿Cuáles serán algunos desafíos para realmente ser discípulos? Bien, para comprender la misericordia de Jesús, para ser profetas de misericordia, es necesario que nos detengamos en el camino. Es necesario que nos involucremos como Jesús en el acompañamiento de nuestros hermanos, en especial los más necesitados, los pobres, los que sufren, los enfermos. Para que nosotros podamos vivir la espiritualidad de la cruz, ahí nos tenemos que detener. Ahí es donde está el desafío, ahí es donde está el reto. Lo hacemos. Nuestra actividad pastoral es esa, tanto como religiosos, misioneros del Espíritu Santo, que recientemente hemos retomado nuestra misión. Hemos llamado REM, ¿verdad? Reestructurar el ejercicio de la misión, en donde queremos tocar esos elementos. Los tenemos que cuestionar, pero no más nosotros. El reto es para ustedes también, en sus grupos, en sus reuniones, apostolado, alianza, o si queremos vivir la espiritualidad de la cruz. ¿Son ellos nuestros destinatarios? Es interesante, porque solo de esta manera podemos ser profetas de misericordia, ya que la misericordia de Jesús la recibimos escuchando, mirando, tocando, sanando, perdonando. La tenemos que poner en acción, llevarla a esos momentos. Otra de las cosas que debemos estar muy despiertos es la situación que vivimos, porque nosotros en Estados Unidos nos damos tanto al estar tranquilos, nuestro trabajo, nuestra casa, ir de compras, ir a visitar a los amigos, y en eso se convierten nuestros días. Y el fin de semana por allí, un evento, una boda, una quinceañera, y ahí estamos, y no comemos nada durante toda la mañana para aprovechar la cena que nos van a dar al final, y todo eso, ¿verdad? En eso se pierden nuestros días y semanas y años, y no despertamos a la realidad que nos rodea. Sí, cuestionamos y criticamos a Trump, pero vamos a votar. Y si no podemos votar, vamos a hacer acciones concretas. Para los que sí pueden votar, voten. ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Pero hay más. Estoy consciente de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. En Europa, en el Medio Oriente.
Estoy consciente, por ejemplo, de la problemática, por decir, la trata de personas, ¿no?, con fines de explotación sexual y trabajo esclavo. Estoy consciente de eso. Esto que estoy comprando en la tienda de 99 centavos, ¿cómo se hizo? ¿Por qué está tan barato? ¿Quién fue explotado para que tengamos todas estas comodidades? Pero nuestro interés es la especial o lo más barato. No nos importa. Tenemos que estar conscientes de eso. Lamentablemente, esta triste realidad se puede encontrar a lo largo de nuestro país y del mundo. Nosotros, como miembros de la Apostolado de la Cruz, Alianza, Misioneros del Espíritu Santo, quienes viven la espiritualidad de la cruz, debemos de valorar, cuestionarnos lo que esto representa y hacer una diferencia. Por último, pensar que a veces se vive la misericordia con sentimientos de lástima a lo que sucede. Preguntarnos si realmente vivo la misericordia. Preguntarnos cómo está mi capacidad de amor. Recuerden que lo que nos hace felices es la entrega de la vida, el amor. Y bien, nomás para mencionarlo una vez más, la problemática de las adicciones y de la droga. No podemos quedarnos paralizados. Debemos ser misericordiosos. Jesús no tuvo miedo de acercarse a todas las personas. Nosotros muchas veces tenemos miedo y eso nos paraliza. Y la invitación es, concretamente, a salir de ese miedo. Por allí hay un texto por último que les invito a que reflexionen. Estamos llamados a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras y sí, una verdadera imaginación de la caridad. Debemos ser muy creativos para salir al encuentro. Y ahí es donde seremos realmente profetas de misericordia. Que Dios los bendiga.